Bueno, estamos aquí. Estamos de regreso. A ver, estamos 3, 2, 1. Al unísono. Sí, En canon, en re menor, vamos. Eso. Parte usted. Estamos de regreso en Clave Morse, son las 9:36, ¿cierto? Hoy día, martes 30 de mayo. Seguimos aquí decodificando presente, futuro de la economía, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Oye, las cosas de la vida. El mayo largo, amigo. No sé, me gustan los meses, ya me están gustando los meses largos. Es que los meses largos, ¿sabes por qué sucede? Yo hice un análisis hace varios años atrás y esto se está dando repetidamente por una cosa de calendario, ¿no? Que va avanzando a un día. Hay meses que tienen 5 semanas, pues muchos meses que tienen 5 semanas. Por eso uno tiene que hacer el cálculo con 4,5. Claro, exactamente. O 4,7 en verdad. Técnicamente. Bueno, tú que estás en el mundo de las consultorías, sabes que uno tiene que hacer eso. 4,7 son la semana. Así es. Así es. Así que todavía nos queda un día de semana. Para cerrar el mes. Para cerrar el mes de mayo. Y bueno, se viene un junio que supongamos que va a ser un livianito como ¿cómo se llama? Como fue abril, para mí, por lo menos. Vamos a ver. Oye, te cuento que estamos en el estudio ya con nuestro invitado. Se está poniendo ya estamos con nuestro siguiente invitado. Sí, se está poniendo los fonos en 3, 2, 1. Muy bienvenido Esteban Viani, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos junto con Elena. Esteban, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, dale Elena, tu parte. Tenemos demasiados temas para preguntarte, Esteban. ¿Estás preparado? Hemos estado muy atentos desde que comenzamos el programa en marzo, todo lo que sucedió con la crisis bancaria en Estados Unidos, en Europa en algunos casos, las corridas bancarias, etcétera, etcétera, pero un montón de movimientos externos que vemos como, y ahora que estamos más pendientes probablemente de la economía por todo el tema de la inflación, nos afectan. Y vemos los últimos movimientos del Banco Central autónomo, ¿no es cierto?, de nuestro país, que está tratando de responder no solamente a los factores internos, sino que también externos. Se trata más bien de tomar en consideración precisamente todo lo que está pasando en el extranjero, lo que hemos visto en cuanto a respuesta del Banco Central acá en nuestro país. Sí, justamente eso. Bueno, y gran detalle ese que mencionaste respecto al Banco Central Autónomo, porque la verdad es que el requerimiento de capital contracíclico, que fue lo último que el Banco Central hizo, la última innovación con la que nos sorprendió, es una atribución de un Banco Central Autónomo justamente que está tratando de proteger el mercado financiero de las amenazas, como dice el informe de estabilidad financiera, externas. ¿Qué amenazas externas? Principalmente la variación abrupta del precio de los capitales. Pueden ser tasas de interés, pueden ser precios de los bonos o precios de las acciones. Esta variación se da por la caída de los bancos estadounidenses, la caída de los bancos europeos. Entonces todo esto puede llevar a que hayan salidas de capital del país. O, en el mejor de los casos, que hayan ingresos de capital hacia el país. Ese escenario se ha escuchado poco y hay mucho de, ¿cierto?, lo que uno ve en la superficie del debate económico, que es como la atracción de capitales hacia el país, que generalmente tienen que ver con proyectos de inversión, sí, ¿cierto? Pero también puede ser porque los agentes económicos en el mundo vean que es atractivo o que por temas financieros de tasa, Chile se vuelve conveniente. Sí. ¿Cómo se está viendo ese escenario de entrada de capitales? ¿Qué posibilidades hay de que se fortalezca la entrada de capitales? Entrada de capitales yo lo diría en dos áreas, principalmente una relativa a lo que genera empleos y la otra la que mantiene la inversión por el hecho de la rentabilidad nada más. Así es. La primera, la que genera empleos, es la que más débil tenemos. No tenemos inversión. Ahí faltan proyectos. Faltan proyectos y falta mercado de fondos prestables, que en el fondo son ahorros que están dispuestos para ser prestados para que la inversión sea barata. O sea, si no tenemos ahorros, no tenemos de dónde sacar plata para entregar luego en forma de préstamo. Entonces, tenemos los últimos datos en el mismo informe de estabilidad financiera central. Se nos dice que el ahorro en los hogares es negativo. Entonces, eso es un punto negativo, valga la redundancia, para este mercado de fondos prestables que constituye el pozo para tener los préstamos para inversión. Si no tenemos mercado de fondos prestables, la tasa de interés del préstamo de inversión va a ser cara. Va a ser cara. O sea, claro. La rentabilidad no va a estar por ningún lado. Y la rentabilidad de los proyectos no da. No va a dar porque tampoco hay consumo. Entonces, por ese lado estamos muy mal. Por ese lado, yo tampoco he escuchado ninguna política del gobierno que vaya en favor de eso. Entonces, eso es lo que preocupa a lo mejor.
porque no tenemos nada que impulse el ahorro, no tenemos nada por otro lado que permita que las empresas vengan a hacer proyectos. A hacer proyectos al país, que es lo que se necesita, porque en tanto tengamos demanda por el crédito, yo creo que el crédito va a fluir. Entonces, de alguna u otra forma, ya sea internacional, en el peor de los casos, nacional, se verá cómo se incentiva el ahorro a nivel del país, pero no está la demanda por crédito, no está la demanda por inversión. Eso Así por un es. lado. Oye, por otro sí. lado, perdón, ¿sí? Sí, dale nomás, Esteban, sigue. Por otro lado, tenemos lo que es la inversión extranjera directa, que este número que siempre va creciendo. Siempre se dice la inversión extranjera directa en el país, por ejemplo, en abril subió un 179%, un 80 y tanto por ciento se explica por reinversión de utilidades. Y ahí está la trampa. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? El año pasado, en marzo y en diciembre, también vimos que la repartición de dividendos de las empresas fue tremenda. ¿Tremenda? ¿Qué significa eso? Que no están invirtiendo, pero están repartiendo dividendos. Y ahí están estas utilidades. Ahí se explica el 80 y tanto por ciento de reinversión de utilidades que explican el crecimiento de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa básicamente es cualquier inversión que sea más del 4% en acciones de una empresa. Vino un grupo de inversiones extranjeros, compran más del 4% de Cencosud, por ejemplo. No sé si no nos auspicia. No. No, pero sí, más del 4%, entonces eso constituye inversión extranjera directa. ¿Necesariamente implica que esto cree empleo? No. Esto puede ser solamente colocación de plata en un momento del tiempo para guardarla. Exactamente, es un refugio. Un refugio. Entonces luego de esta empresa reporta utilidades, como lo hizo el año pasado, y entrega dividendos, entonces es atractivo. Es atractivo, claro, en un país en donde tampoco se está invirtiendo. Entonces lo que se proyecta, creo yo, de acuerdo a los informes también que se han leído, es que las empresas siguen repartiendo dividendos. Entonces, por lo tanto, los inversionistas vienen acá a buscar dividendos, son rentistas en el fondo. Están buscando flujo. Flujo, sí. Mala cosa. Oye, Esteban, ¿y qué pasa con la señal que da hablando de Cencosud de decir que ahora todos los negocios los va a manejar desde Londres? Buen detalle, porque eso implica que, o sea, primero que todo, sacar los dineros desde un país es caro. Hay que pagar los impuestos por primero sacar ese dinero de la sociedad y luego llevárselo a otro lado. Entonces eso ya implica un costo, ya sea operativo o tributario, que es elevado. Y esta decisión entonces se entiende porque probablemente el grupo que controla Cencosud no está muy positivo respecto a lo que va a pasar en el país a futuro. Respecto a discusiones tributarias, a discusiones de cuál va a ser este nuevo impuesto al patrimonio que probablemente se venga en la nueva reforma que va a impulsar. Ahora también había noticias de que quizás esa era una de las concesiones que estaban dispuestos a dejar de lado y que quizás sea anunciado el día jueves en la nueva discusión tributaria. Exacto. Sí. Y en el discurso del presidente Boric. Pero eso sumado a las condiciones que estamos hablando de la economía mundial, la economía nacional y las discusiones que se nos vienen, que son importantes. Es una mala señal al final, Esteban, ¿o no? Al final sí, es una mala señal porque lo que se está haciendo es, por cualquier razón esta sea, sacando la administración de una empresa nacional fuera del país. Entonces estamos exportando una empresa que probablemente, si lo vemos por el lado ya más del bienestar social, lo que en economía se entiende que quede en el país, el fruto del país, a lo mejor, estamos por un lado dejando de pagar los impuestos dentro del país, por otro lado estamos alejando el negocio porque probablemente también el Reino Unido ofrezca mejores condiciones de cualquier tipo, entonces eso también habla en contra del país porque hay otro en el fondo que nos ofrece mejores condiciones. Y con todos los costos asociados, o sea, estar fuera del país operando a 4 o 3 horas de distancia, depende del momento del año, tiene un costo logístico, tiene un costo de viaje y si eso es más rentable para el grupo que controla Cencosud que estar dentro del país es porque estamos hasta cierto punto empezando a... Haciendo algo mal. A hacer algo mal, claro. Oye, ¿cómo? Claro, estamos todos expectantes, sabíamos todos que estamos post pandemia, etcétera, y ya se anunciaba, ¿cierto?, la posibilidad de que nuestra economía entrara en recesión. Se ha calificado de recesión técnica, políticamente se evita hablar de recesión, ¿cierto? Pero técnicamente ya todos los economistas cuando dicen, oye, cuando ya la economía por tantos trimestres se ha desacelerado, etcétera, estamos con la tasa de política monetaria todavía en 11.25 puntos, no hay señales, ¿cierto?, de que esta va a variar. ¿Cómo se ve el futuro próximo? ¿Cuál es la película que vamos a ver en diciembre de este año? ¿Vamos a lograr salir del punto más bajo? ¿Todavía nos queda? ¿Cómo lo están viendo ustedes? En economía bien
bien divertido lo que pasa porque nosotros siempre tratamos de predecir cosas, pero la verdad es que lo sabemos una vez que ya pasaron. Entonces, cuando salgamos de la crisis va a ser cuando empecemos a crecer y ahí vamos a ver que la crisis pasó hace un mes. Entonces, no necesariamente podríamos decir ahora qué es lo que va a ocurrir, pero más o menos sí se puede decir que en tanto, nuevamente, el ahorro no empiece a crecer, esto significa entonces que los hogares tienen la capacidad para ahorro, que los salarios siguen creciendo o empezaron ¿Hogares a crecer. y empresas? Hogares y empresas en donde los ingresos crecen por sobre la inflación, entonces ahí ya podemos empezar a ver cierto nivel de ahorro. En tanto eso no pase, yo creo que de aquí a diciembre va a estar un poco complicado, porque significa que si estamos con ahorro negativo es que para subsistir estamos echando mano, estamos comiendo reservas. A las reservas, claro. Entonces yo no veo nada positivo de aquí a diciembre, a no ser que por esas cosas de la vida el segundo semestre veamos que los ahorros crecen. Si eso pasa, que es poco probable porque primero tenemos que ver que los ahorros lleguen a cero, porque están en negativo. ¿Y cuánto de eso está en la decisión expresa, aquí me voy a disparar en los pies, uno siempre tiene la sensación que el empresariado tiene como el freno de mano puesto. Y dice, ¿en qué minuto sueltan el freno de mano para nuevamente darle rienda a los proyectos, ¿cierto?, de inversión, etcétera, a los planes de crecimiento? ¿Cuánto hoy día... ¿Cuánto depende de...? En el fondo sí, o cuánto de eso podría haber? Yo siempre he visto que el empresario, claro, se le cataloga de varios momentos, de varias cosas, sobre todo en estos momentos de crisis. Entonces, por lo general, lo que se ve en la evidencia y lo que se ve lo que se ve en la evidencia a lo largo de todas las historias de las crisis, de los ciclos económicos, que los empresarios no son nada más que gente que está buscando renta, que está buscando beneficios. Racionalmente, sí. Entonces, claro, pueden haber ciertos tipos que están ahí de repente haciéndole el gallito al gobierno, al sector político, etcétera, pero la verdad es que la competencia lo termina por destruir en casos como este, en donde no hay gente invirtiendo. ¿Qué pasa si la condición del país mejora? Entonces ahí va a haber una estampida de inversiones, porque obviamente vamos a empezar a aprovechar ese nuevo consumo que está creciendo en el país. Eso es lo que se ve también en la evidencia, que tenemos un crecimiento incipiente en el país y comienzan las inversiones. ¿Para qué? Para captar primero a aquella persona, aquel individuo que quiere ir y consumir. Entonces, en ese sentido, si bien puede haber un freno de mano puesto, esto es innegable porque la acción humana es así. Entonces, no podemos negar este tipo de gallitos políticos. Yo diría que, de acuerdo a lo que se ha visto a lo largo de la historia, apenas el país empieza a mostrar estos famosos brotes verdes que se mencionaban hace un par de años atrás. Ministro Arenas, todavía lo sacamos a la colación con los brotes verdes. Entonces, apenas aparezcan estos brotes incipientes, brotes verdes, que ojalá que ahora sí aparezcan, tenemos que esta corrida por los consumidores, esta corrida por la demanda nueva. Entonces, hasta ahí yo creo que dura cualquier freno de mano, ya sea positivo o negativo, cualquier freno de mano dura hasta la hora en que vamos a ir a buscar los ingresos y las utilidades. Perfecto. María Elena. Oye, Esteban, quería preguntarte, haciendo un poco como más de filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacemos para mejorar efectivamente algunos factores económicos? Porque me imagino que aquí, bueno, cuando uno escucha que Estados Unidos está complicado o que Alemania entra en un estado de recesión, que son economías que son potentes, que son desarrolladas, y uno dice, bueno, ¿hacia dónde debiéramos caminar nosotros también? ¿Qué pasa con la economía que hemos venido construyendo? Porque yo entiendo que está bien mantener, ¿no es cierto?, condiciones de libre mercado, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, que es un ejemplo que he dado últimamente harto, el retail finalmente no se dedica a vender productos, sino más bien al negocio financiero, y la educación también se perfila hacia el negocio financiero, y vamos construyendo una economía que se basa en ciertos paradigmas, ciertos parámetros? ¿Debiéramos pensar en corregir algunas cosas? ¿Debiéramos pensar en cómo hacer quizás sinergias de otra manera, un poco como se está proponiendo en el litio, que no sé si va a ser tan así, para poder pensar en una economía un poquito más del futuro y no quedarnos rezagados? ¿O eso es ser muy naif? Eso, bueno, ya si nos ponemos bien filosóficos, ya nos pusimos filosóficos, vamos, es martes. Ya en un libro o en un trabajo de un economista que está lejos de ser catalogado, no sé, como antiliberal, que es Friedrich von Hayek, él comentaba esto del estado mínimo, o el estado mínimo, no estado mínimo, sino que el estado necesario, que era un estado que sostenía la base de la sociedad de aquellos que no podían salir adelante. Pero siempre se hace énfasis en ¿qué? En que tenemos que lograr pagar eso. Entonces nosotros, claro, efectivamente a todos nos gustaría el nivel de desarrollo económico que vemos en otros países, y al final, ¿qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es entregarle a los individuos los medios para que estos puedan satisfacer sus necesidades, cualquiera estas sean. Entonces, en tanto nosotros podamos proveer los medios para que los ciudadanos satisfagan sus necesidades, yo diría que la discusión, a lo mejor, si viene por Estado, si viene por mercado, a nosotros la verdad nos importa no mucho,
porque lo que estamos enfocados en el bienestar. ¿Y cuál es el bienestar? Que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Si eso viene por el Estado, bien, pero ojalá que se pueda pagar. Si eso viene por el mercado, bien, pero ojalá que sea, por ejemplo, el tema de la salud, sea una provisión del servicio de forma oportuna, que es lo clave en la salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar de uno versus el otro, o mucho Estado, nada de Estado, hoy en día podría ser algo bastante utópico. Es como si nos vamos a temas utópicos, podría ser por un lado el anarcocapitalismo, que es la ausencia total de Estado, pero por el otro lado está el marxismo. Entonces, es hablar en esos términos. Yo diría que deberíamos tener algo más por temas de eficiencia, deberíamos tener algo más no sé si en el centro, pero algo en donde si uno no puede, lo hace el otro. Si el otro no puede, bueno, entonces está la opción B para que o te regule o te entregue esos servicios, esos bienes, pero nuevamente, ojalá que se pueda pagar. Porque si no se paga... Hablando de capacidad de pago... No es sostenible en el tiempo, claro, no se puede pagar. Y hablando de capacidad de pago, la gran variable que nos ha tenido tomado los últimos 6 meses es la inflación. ¿Cierto? Que merma esa capacidad de pago, ¿cierto? Y que va encareciendo el costo de la vida. ¿Cuáles son las proyecciones que están haciendo ustedes? ¿Comparten las proyecciones que tiene el Ministerio de Hacienda, el Central, de llegar a una inflación de al menos un solo dígito a fines de este año? Sí, yo creo que un dígito es posible. Es bastante posible, sobre todo con lo que pasó. ¿Un dígito así como 9,9? Así, o sea, claro, es bastante amplio el Sí, es bien amplio. El tema es que el Central propuso algo como el 5. Sí, yo ahí cuando el Central propuso eso fue más o menos en marzo. Sí, fue en marzo y luego el ministro Marcel propuso algo un poco más bajo. Entonces yo diría que habría que esperarse porque ¿Pero es posible llegar a un 5? Yo creo que no. Pero que es una apretada de cinturón en donde... Una apretada gigante, sí. Porque... Y que la contramoneda en la que tú estás hablando, que eso ralentiza, no hay proyectos, no hay inversión, una economía estancada. Claro, ahora eso es desde la teoría económica, la teoría de los ciclos económicos, que es lo que estamos atravesando ahora, estos verdaderos ciclos, montañas rusas, donde estamos abajo, luego vamos a estar arriba, se entiende como la necesaria depuración de la economía. Pero depurar implica dolor. O sea, depurar es que quiebren empresas, que haya desempleo, que las personas no puedan consumir, etcétera. Entonces, si es que nosotros decimos vamos a bajar el 5, el 4% de la inflación en este año, es que la estamos depurando, va a haber mucho dolor. Va a haber mucho dolor. Entonces, hay siempre mucha poda. Hay mucha poda, claro. Entonces, siempre vamos a tratar de, obviamente, que este dolor no venga. Esa es la labor del gobierno al fin del día. Entonces, yo creo que lo que hizo el Banco Central con el requerimiento de capital contracíclico, que viene a restringir hasta cierto punto nomás el crédito, ayudan a detener la inflación porque en el fondo restringe hasta cierto punto, como dije, el crédito. Y a partir del crédito es en estos minutos la única forma que nosotros podemos controlar la inflación, que no se emita mucho crédito, que no haya crédito de consumo, que las personas no se endeuden en Navidad, a lo mejor en vacaciones de invierno, etcétera. O sea, el cyber ya está mostrando, lo comentábamos, claro, que yo creo que es un termómetro súper como popular, que ya tenía una baja de al menos un 6%, claro, cuando años pasados estuvo desbocado, o sea... Sí. Los cyber eran como... Crecimos 140%. Todos los años crecían. Sí. Era sorprendente. Entonces, ahora yo creo que, claro, efectivamente vamos a estar bajo los 2 dígitos, bajo el 9. ¿Bajo el 9? Yo creo que bajo el 9 sí, de todas formas, porque estamos ya viendo que el consumo está muy deteriorado. Por otro lado, que las líneas de crédito están copándose, tanto empresas como personas. Entonces, eso nos indica que ojalá el segundo semestre... Bueno, esto se tiene que solucionar, pero ojalá el segundo semestre esto se mantenga, esta reducción en el consumo. ¿Para qué? Para que los precios en definitiva empiecen a bajar. Porque al final esa es la única forma que tenemos nosotros de que bajen los precios. Entonces, no hay otra forma de, al final del día la inflación es un termómetro de un síntoma. ¿Cuál es el termómetro de una enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? Esta inyección tremenda de liquidez que tuvimos. Sí, retiro, ¿cierto? Retiro, las tasas de interés bajan. Eso, sino que los IFE, hubieron varios instrumentos para entregar liquidez en tiempos muy apretados de pandemia. Nosotros no tuvimos tasas excepcionalmente, claro, son excepcionalmente bajas, pero no las tuvimos al 0 y tanto por ciento como en Estados Unidos, o al 1%, o al 0% como en algunos países de Europa. Entonces, ¿cómo deben estar ellos? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, nosotros todavía estamos respirando, vamos bien, tenemos nuestros problemas internos, por supuesto, pero tenemos todavía la chance para salir adelante, por supuesto. Tenemos un pozo ahí de ahorro bastante grande, el ahorro es importante, no ha crecido, pero sigue ahí, que es el de los fondos de pensiones. Entonces, en el fondo es dinamizar eso, es ver cómo se dinamiza. Y si tocamos los fondos de pensiones, estamos desdinamizando nuestro mercado de fondos prestables, que lo que sirve es para entregarle... No, ese es pan para hoy, hambre para mañana, ni siquiera para el futuro. Para mañana. O sea, para mañana. Esteban, cortito, ¿cómo ves cómo has visto el manejo del ministro Marcel?
El ministro Marcel, como todo ministro, yo creo que es una persona que tiene que ser prudente. Entonces, en sus declaraciones nosotros nunca vamos a esperar grandes sorpresas, porque al final lo que hace él es vender a los inversionistas al país. Entonces no puede decir... Es el gestor de las expectativas. El gestor de las expectativas, buena definición. Entonces no puedes decir estamos en recesión, estamos durante más de 6 meses con IMASEC cayendo. Claro, es lo que pasa, eso es la realidad. Pero no puede salir a anunciarlo todos los días. Entonces, en ese sentido, hay quienes dicen, oye, el ministro Marcel no dice la verdad, pero si vemos al ministro Larraín hizo lo mismo, el ministro Briones, que le tocó también en un momento difícil, hizo lo mismo. Entonces, no hay grandes diferencias entre la gestión de un ministro y otro, más allá de las políticas que estos impulsan. Entonces, yo creo que hay que juzgarlo por las políticas que ha impulsado, y hasta el minuto no ha impulsado muchas. Entonces... No, se ha dedicado como a contener balazos. A contener balazos nada más. Ha dado un par de comentarios un poco desafortunados, pero bueno, al momento yo creo que la presión y todo lo que se está viviendo ahí adentro es potente. No es menor. Entonces, en ese sentido yo diría que es estándar. Es igual que el ministro de Hacienda tiene que ser fome. Tiene que ser igual que el Banco Central, aburrido. No. Me encanta. No. Llegará un día en que... Llegará el día... Oye, muchas gracias, Esteban. Sí, te queremos agradecer, Esteban. Estuvimos con Esteban Viani, ¿cierto? Él es economista académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Muy amena la conversación y que tengas una excelente semana. Muchas gracias, igual. Y gracias por la invitación. Que estés muy bien, Esteban. Gracias. Chao, gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir porque se viene Aldea Global. Sí, estamos ya cerrando, pero importante, conéctense con Radio La Clave, ¿cierto? En nuestro YouTube, en Spotify están los podcasts. Podcast, sí. Sí, ya estamos en podcast ya, ¿cierto? Y en nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar todos nuestros contenidos, así que tenemos todas las vías de comunicación con ustedes. Y por supuesto, para los más old school, conéctense en el dial en la 92.9. Los vamos dejando. Un excelente día martes. Los vamos dejando con Aldea Global. Quédense conectados con Radio La Clave. Chao, chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse.